Hola, ¿qué tal? Bueno, una vez que hemos visto ya la introducción de lo que son los máximos y mínimos, tienes una idea de la diferencia entre absolutos versus relativos y sabes que cuando te dan un intervalo pasan cosas especiales, ¿vale? Vamos ya a estudiar concretamente algo que pueden pedir en la PAU y que es para mi gusto lo más fácil, que es que te pidan el máximo y mínimo absolutos de una función en un intervalo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la clásica frase matemática, ¿vale? Sea f de x un intervalo. Un intervalo, si empiezo bien. Sea f de x, perdón, una función, estaba ya pensando lo siguiente. Y un intervalo cerrado AB, para hallar el máximo y el mínimo absolutos de la función en ese intervalo, haremos lo siguiente. Repito, para hallar el máximo y el mínimo absolutos de f de x en el intervalo AB, haremos lo siguiente. Sé que esto os encanta porque es chuleta total. Y si te lo llevas bien aprendido el procedimiento de asertividad, lo clavas, ¿vale? Bueno, pues paso primero, obtenemos los puntos críticos. Os recuerdo, son puntos donde la derivada se anula o donde la derivada no existe. Repito, paso primero, obtenemos los puntos críticos. ¿Vale? A ver, los voy a llamar aquí x sub 0, pero en general si hay varios, los llamaremos x0, x1, x2, x3, etc. ¿Vale? Os recuerdo, son puntos x igual a algo, ¿vale? Tales que o bien la primera derivada f' en ese punto se anula, o bien, le voy a poner a esta una tilde para que no confundáis con un cero, ¿vale? O bien, no existe la primera derivada. Repito, o bien no existe la f' en esos puntos, ¿vale? Repito, esos son los puntos críticos, ya lo habíamos visto en el vídeo anterior. Vale. Venga, segundo. Hallamos la altura de la función en cada uno de los puntos críticos. Repito, hallamos la altura de la función en cada uno de los puntos críticos. Vale. Es decir, que hallamos el valor de f, no f', cuidado, f en cada uno de los puntos x sub 0. Es muy importante que entendáis que tenemos una función original f de x. Espérate porque se me ha cortado mirando una cosa y vuelvo a repetir la frase. Repito, es muy importante que entendáis la diferencia entre la función original que te dan en el ejercicio f de x, que tiene un dibujito con unas alturas. Cuando tú a la función le sustituyes una coordenada x, te da la altura de la función en ese punto, ¿no? Y otra cosa es la derivada, que la derivada es donde analizamos ciertos comportamientos, ¿verdad? Como es la pendiente, o lo que es lo mismo, la monotonía de la función, donde posiblemente están los máximos y los mínimos, etc. Es decir, la función como tal es la f. La f', la derivada, es una herramienta en la que hacemos cositas, ¿no? Vale, pues es importante que entendáis, repito, que en el paso 1 lo que tenemos que hacer es coger la derivada, igualarla a 0 y hallar los puntos donde pasa eso. Nos los apuntamos. Y ahora en el paso 2 nos vamos a la función f, no a la derivada, a la f, y le sustituimos los candidatos que hemos hallado en el apartado 1, ¿vale? Bueno, voy al paso 3. En el paso 3 hallamos la altura de la función en los laterales del intervalo. Esto lo hemos visto en el vídeo anterior de introducción, ahora os recuerdo por qué. Repito, hallamos la altura de la función en los laterales del intervalo. En los laterales del intervalo. A ver, teníamos el intervalo AB, ¿no? Por ponerle un nombre. Vale, pues os estoy pidiendo que hallemos el valor de la función f en el intervalo A y el valor de la función f, perdón, no en el intervalo A, en el extremo A, en el lateral A, y el valor de la función f en el lateral B, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es comparar todas estas alturas. Esta, que no tiene por qué ser una, hemos podido encontrar muchos puntos candidatos por ahí, ¿vale? Y luego el valor en el lateral izquierdo
y el valor en el lateral derecho. Repito, lo único que tenemos que hacer es comparar esos números. El más grande te va a dar la altura del máximo absoluto de la función. El más pequeño, no voy a decir más pequeño, el menor de todos te va a dar el valor del mínimo absoluto de la función en el intervalo. Repito, el paso cuarto es comparar todas esas alturas que has obtenido en los puntos 2 y 3. Repito, el paso cuarto, comparamos las alturas obtenidas en los pasos 2 y 3. A ver, por aquí, 2 y 3. Uy, eso es. Y aquí la jugada es muy fácil. La máxima altura, ¿vale? O la altura mayor nos da la altura del máximo absoluto y la altura menor nos da la altura del mínimo absoluto. Repito, aunque es bastante obvio, la altura mayor, vale, será la del máximo absoluto vale, y por aquí la altura menor, a ver, la altura menor, eso es, será la del mínimo absoluto. Es importante que vayamos a un ejemplo porque si no os vais a confundir entre qué hay que contestar, ¿vale? Es decir, hay que contestar la X o la f de X. Eso lo vamos a ver ahora en el ejercicio. Básicamente, ante la duda, decir las dos cosas. En qué coordenada X, qué altura toma, ¿vale? Pero aquí de momento estoy poniendo solo la chuleta genérica. Repito, la altura menor será la del mínimo absoluto. Y ya está. Este es el final de la chuleta. Bastante simplona. Ya os digo que el análisis de máximos y mínimos absolutos es bastante fácil. Ojo, no esperéis aquí que me vaya a la segunda derivada y nada de esto. No, no, no. Eso es para los relativos. El estudio en máximos y mínimos absolutos en un intervalo es tan fácil como esto. No me voy a la segunda derivada ni nada de eso. Simplemente busco puntos críticos, lo primero, que son los puntos donde o bien la derivada se anula o bien la derivada no existe. Vale, segundo, me dices qué altura tiene la función en esos puntos críticos. Es decir, la lista de puntos críticos que has obtenido, me dices las alturas. Tercero, me dices también la altura de la función en los laterales del intervalo. Yo te estoy pidiendo hacer el estudio en un intervalo AB. Vale, pues me dices la altura de la función en A y la altura de la función en B. Y cuando ya tienes esta altura y esta altura, ojo que esas pueden ser muchas, me comparas todas. La más grande de todas, lo hemos dicho por aquí, la altura mayor será la del máximo absoluto. Y lo hemos dicho por aquí, la altura menor será la del mínimo absoluto. A ver un segundo, que recoloco ahí. Pues esto es todo. Vámonos a un ejercicio, ¿vale? A un ejemplillo para afianzarlo bien. Y hombre, como me he ido solo a 8 minutos, yo creo que el ejemplo lo podemos hacer aquí perfectamente, ¿vale? Venga, vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. En azulón, como siempre, nos vamos a un ejemplo. Ya os digo, es una muy buena noticia que en el examen de selectividad nos pidieran esto, pero claro, no es lo más normal. Lo más normal es que nos pidan los extremos relativos, ¿vale? Pero bueno, oye, podría caer, así que no está de más que hagamos algún ejemplillo. Mira, os voy a pedir calcular los extremos absolutos de la función. Repito, calcular los extremos absolutos de la función f de x igual a x cuarta menos 2x cubo, repito, x cuarta menos 2x cubo, menos 2x cubo, ahí está, más x cuadrado, ¿vale? En el intervalo menos 1, 1. En el intervalo menos 1, 1. Ahí lo tienes. Por ahí arriba. Y repito, es importantísimo que pilléis el tipo de ejercicio en el que estamos. Extremos absolutos. Cuando hablamos de extremos nos referimos a máximos o mínimos, ¿vale? Y ojo, porque nos dan un intervalo. Esta pregunta es muy típica, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir exactamente los pasos que hemos visto antes. Por cierto, normalmente no vamos a enumerarlos paso 1, paso 2, paso 3, porque, quiero decir, nos estaríamos basando simplemente en el orden que un profe particular te ha dado, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer es, de alguna manera, denotar que estamos haciendo esos pasos. Es decir, yo lo voy a separar en puntos así, sin indicar paso primero, paso segundo, paso tercero. Lo voy a indicar así, ¿vale? Perdón que se me va.
Vale, pues voy a indicar por aquí que primero obtenemos los puntos críticos de la función. Repito, obtenemos los puntos críticos de la función. Vale, y ojo, que cuando hablamos de puntos críticos os recuerdo que hay dos tipos, aquellos donde la derivada no existe y aquellos donde la derivada se anula. Y tengo que deciros que aquí nunca la derivada no existe, porque es un polinomio. Los polinomios son funciones elementales derivables en todo R. Por lo tanto, lo primero que voy a decir es que dentro de los puntos críticos no hay puntos donde no exista la derivada f' de x. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Porque es una función polinómica. Por lo tanto, derivable en todo R. Derivable en todo R, ¿vale? Bueno, pero no pasa nada, porque si hay puntos donde la derivada se anula, claro que lo puedo hacer. Repito, puntos donde f' de x sea igual a 0. Venga, pues vamos al lío. Un segundo por aquí, os lo subrayo ahí. Os recuerdo que estamos buscando los puntos críticos. Y vale, puntos críticos hay de dos tipos, donde la derivada no existe, pero esos aquí no hay, y donde la derivada se anula, y esos aquí sí que los hay, por supuesto. A ver, me voy a copiar por aquí la función f de x, ahí estoy, y le calculo su derivada aquí a la derecha. Y repito, le calculo su derivada, la f' de x, que es igual a, pues a ver, la derivada de x a la cuarta, que es 4x cubo, 4x cubo, vale, menos la derivada de 2x cubo, que es 2 por 3, 6x cuadrado. Repito, menos 6x cuadrado. Y por último, más la derivada de x cuadrado, que es 2x. Repito, más 2x. Eso es la derivada. Ojo, no hagáis esto, que hay profes que lo ven muy mal, que es igualarlo a cero directamente. Yo os recomiendo que mejor hagáis lo siguiente. Yo ahí me dejo las derivadas obtenidas, ¿vale? Repito, me las dejo o bien recuadradas o simplemente las dejáis por ahí bien a la vista. Bien. Repito, la primera y la función normal y la función derivada. Eso es. Y ahora digo, a ver, estoy en un apartado en el que para algo yo necesito la primera derivada anularla, ¿vale? Pues bien, esto implica que yo coja la primera derivada, que es esto, ¿verdad? Y lo anule, es decir, lo iguale a cero. Esto implica que resuelva esta ecuación. Es así como me suelen pedir que lo haga para decir que no estamos mintiendo, ¿vale? Bueno, en este caso, antes de hacer nada, fijaos cómo puedo dividir todo entre 2 y nos queda que 2x cubo, a ver, menos 3x cuadrado más x es igual a 0, ¿vale? Y ahora puedo sacar también factor común x. Si os fijáis, tengo x que multiplica a 2x cuadrado menos 3x más 1 igual a 0. Y de aquí obtengo dos soluciones, ¿verdad? Como tenemos un producto ya... No está factorizado del todo, pero casi, ¿verdad? Digo que no está del todo porque, a ver, tengo un polinomio de grado 2 que todavía podría factorizar más. Pero vaya, cuando tengo un producto de dos cosas igualadas a 0, o bien la primera es igual a 0, o bien la segunda. Y de igualar la segunda a 0, tenemos una ecuación de grado 2 que no es difícil solucionar. 2x cuadrado menos 3x más 1. Todo esto igual a 0. Vale, y resuelvo por aquí. Vamos a ver, x igual a... Ya sabéis, la ecuación de grado 2 de toda la vida. Venga, menos b, que es 3, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 9, menos 4 por a y por c. 4 por 2 es 8, por 1, 8. Ahí está. Y todo esto partido por 2a, 2 por 2, 4. Eso es. Si alguien no sabe lo que estoy haciendo, por supuesto que me pregunte. Pero vamos, solo estoy solucionando la ecuación de grado 2. Bien. Me acabo de mirar por primera vez si estoy grabando. Menos mal que sí. Bien, aquí estamos. Bueno, decía, lo recoloco un pelín. Esto sale un 3 más menos raíz de 1, que es 1. Todo esto partido por 4. Y de aquí obtenemos ya dos últimas soluciones. Ay, perdón. Decía dos últimas soluciones que son que o bien, a ver, la x es igual a 3 más 1, 4 entre 4, 1. X es igual a 1. O bien, x es igual a 3 menos 1, que es 2. 2 entre 4, 1 medio. Cuento por aquí, x igual a 1 medio. Vale, pues hemos obtenido lo que se conoce como tres puntos críticos. Repito, el punto x igual a 0, eso es. El punto x igual a 1, eso es. Y el punto x igual a 1 medio.
Y con esto tenemos la primera parte pillada, ¿vale? Os recuerdo, la primera parte del análisis de máximos y mínimos absolutos es obtener los puntos críticos de la función, ¿vale? Ahora me voy al segundo punto cuadrado de estos, en donde lo que voy a hacer es calcular la altura de la función en cada uno de los puntos críticos. Repito, voy a obtener la altura de la función o valor de la función en cada uno de los puntos críticos. Valor de la función f de x en cada punto crítico. Vale, pues vamos a ver. Fijaos, esto es muy sencillo. Me lo bajo un poquillo, perdón, que se me ha quedado ahí junto a lo anterior. Venga, lo bajo hasta aquí. Digo, a ver, puntos críticos hemos obtenido 3, ¿no? Vale, pues voy a obtener 3 valores de la función. F en el primer punto crítico, F en el segundo, F en el tercero. Entonces me voy al valor de F en el primer punto crítico, que es 0. Lo voy a poner tal cual, 0. Insisto, ese punto lo único que he hecho es este primer punto crítico que teníamos aquí, lo estoy sustituyendo ahí, ¿vale? Entonces, ojo, no es la primera derivada, es el valor de f, insisto, no la primera derivada. O sea, me tengo que ir a la función que era, ¿os acordáis? X a la cuarta menos 2x cubo, segundo por aquí, ahí está. Esta función, x a la cuarta menos 2x cubo más x cuadrado, y en esta función es donde le tengo que sustituir el valor del punto crítico, que es x igual a 0, ¿vale? Insisto, no en la derivada, estoy hallando el valor, la altura de la función. Venga, y esto sale. Ojo, que había sacado la calculadora para hacer esto. Vamos a ver, a veces tenemos calculitis, por Dios. 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cubo más 0 al cuadrado. Hombre, amigo mío, eso evidentemente es 0. Madre mía, es verdad, Repito, eso sale 0. Entonces, me quedo con esa altura a la cabeza, ¿vale? Repito, ya sé que hay un punto, que es el x igual a 0, cuya altura es 0. Vamos a comparar alturas, acordaos. Vale, ahora me voy al siguiente punto crítico. El siguiente punto crítico ha sido el x igual a 1. Repito, el x igual a 1. Ahí está. Vale, pues me voy a la función f y le sustituyo un 1. Eso es. Y vemos qué altura tiene. Bien, os recuerdo, lo que tenemos que hacer es sustituir en la función, no en la derivada. ¿Vale? Entonces, cojo la función. Esta notación de poner el angulillo significa voy a sustituir, en este caso, x igual a 1. ¿Vale? Y hombre, de nuevo no lo vamos a hacer con calculadora, hombre, vamos a hacerlo de cabeza, madre mía. Venga, tenemos por aquí un 1 a la cuarta, que es 1, menos 2 por 1, más 1. Bueno, y de nuevo nos sale altura 0. No pasa nada. Si justo coincide que estos son los valores mínimos, luego hablamos de ello, ¿vale? Y por último, me voy al punto x igual a... ay, que le he puesto... Anda que no hay colores. Me voy al punto... Lo vamos a marcar así, por ejemplo, x igual a un medio. X igual a un medio. Y echamos la cuenta de cuánto vale la función aquí. Repito, me voy al valor de f en un medio. ¿Vale? Ya sabéis, lo que hago es coger el valor de la función y le sustituyo el x igual a un medio. Eso lo dejamos indicado así. El valor de la función para x igual a un medio. X igual a un medio, que es, ya sabéis, ese punto crítico que teníamos. Muy bien. Aquí sé que voy a tirar, a ver, yo diría que sí, ¿no? Tiramos de calculadora. Bueno, lo tengo hecho. Esto da 1 partido por 16, ¿vale? Repito, si me echáis la cuenta, lo tengo hecho por aquí. Esto da 1 partido por 16. Repito, 1 partido por 16. Hay una comprobación que se me ha olvidado hacer, pero que he tenido muchísima suerte, ¿vale? Que es la de comprobar que los puntos que me han salido están dentro del intervalo. Eso es muy importante. Tenemos un intervalo menos 1, 1. ¿Vale? Un intervalo desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. Entonces, todos los puntos que me han salido tienen que pertenecer al intervalo. Como digo, eso es mega importante. Y bueno, justo he tenido la suerte de que sin comprobarlo, efectivamente ha pasado. Mirad, os lo pongo aquí. Este punto pertenece al intervalo menos 1, 1. Maravilloso. Este punto también pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Vale? Y sigo por aquí, este punto también pertenece al intervalo menos 1, 1. Es verdad que uno de ellos, este segundo, es justo un lateral, pero pertenece al intervalo. Entonces, lo dicho, check, check, check. Si alguno de esos puntos no hubiera pertenecido al intervalo, lo descartamos directamente porque estaríamos saliéndonos del intervalo donde nos piden, hacer el estudio.
Vale, os recuerdo lo que llevamos. Primero, obtener los puntos críticos. Segundo, el valor de la función en cada punto crítico. Yo ya sé que hay 2 puntos que tienen altura 0 y un punto que tiene altura 1 partido por 16. Nos falta ya solo un paso, que es el valor de la función en los laterales de intervalo. Repito un segundo. Valor de la función en los laterales del intervalo. Eso es. Y es verdad que justo uno de los valores ya está calculado, pero bueno, como en general no tiene por qué haber sido así, yo lo voy a repetir, ¿vale? Entonces, es simplemente volver a irnos a la función f de x, pero en 2 sitios que en general todavía no habremos estudiado, que son el lateral izquierdo y el lateral derecho. Os recuerdo que el intervalo en este ejercicio es el intervalo -1, 1. ¿Vale? Pues es tan fácil como que os vayáis al lateral x igual a -1 y al lateral x igual a 1. Y me digáis lo que vale la función ahí. Así de fácil. Entonces me voy al valor de la función f en el -1. Insisto, esto es el lateral izquierdo. Vale, y de nuevo ya sabéis, tengo que sustituir, ya sabéis la retahíla. Vamos a ponerlo así. Tengo que sustituir en la función ese valor de x. Repito, en la función. Vamos a ver. Eso es. Ese valor de x igual a -1. Por aquí. Así os lo dejo. Venga, pues de nuevo, echamos la cuenta de lo que salga. Yo la tengo hecha por aquí. Si me sustituís ahí un -1, sale 4. Repito, sale 4 la altura de ese punto. Ojo porque de momento es la altura mayor, pero ahora comparamos. Y venga, por último, una cuenta que sin querer ya tenemos hecha. Por cierto, me está chirreando aquí que ha habido una cosa rosa que no os he pintado. Eso era rosa. Ahí está. Bueno, pues lo dicho, sin querer, algo que ya habíamos hecho, que era el valor de f en el 1. Sin querer ya estaba hecho porque también coincidía que era un punto crítico, ¿vale? Entonces, lo único es que ahora no lo estoy haciendo por punto crítico. Uy, que se me ha ido todo el este. Repito, no lo estoy haciendo por punto crítico, sino que lo estoy haciendo por lateral del intervalo. Pero de nuevo, estoy haciendo una cuenta que en realidad matemáticamente ya he hecho, que es sustituir el x igual a 1. Pues venga, voy a quitar por aquí. Y lo dicho, ya está, que esa cuenta ya estaba hecha. ¿Vale? Entonces, pilláis la jugada, ¿no? De verdad que es súper sencillo. Es hacernos una lista de los puntos críticos de la función y el valor de la altura de la función en esos puntos críticos. Y luego hallar el valor de la altura de la función en los laterales de intervalo. Bueno, pues solo os pido que ahora me digáis de todos estos puntos, repito, de estas, vamos a decir alturas primero, de estas alturas que estáis viendo, ¿cuál es la mayor? ¿Cuál es el número mayor de los que estáis viendo aquí? Coño, el 4, ¿no? Vale, pues la altura mayor te está dando el máximo absoluto de la función. Repito, la altura mayor, que es esta, 4 es mayor que 0 y mayor que 1 partido por 16, eso te está dando el máximo absoluto de la función en el intervalo. Repito, es el máximo absoluto de f de x en el intervalo -1, 1. Y ojo, que aquí viene algo importante. ¿Cómo damos el punto? Es decir, ¿qué punto es? Os recuerdo que los puntos se dan como x, y. Vale, repito, la primera coordenada es la x. La x ha sido -1. Hago la mar. Os recuerdo que es lo que hemos puesto en amarillo. Vale, x igual a -1. Y ahora me dais la altura de la función. La altura de la función es ese número. Repito, la altura de la función es ese 4 que habéis obtenido ahí. ¿Vale? Es muy importante que cuando hablamos de un punto, digamos siempre la coordenada x, y. Es verdad que hay veces que con las prisas solo damos la coordenada x. Y no está mal decir que tienes un máximo absoluto de f de x en el punto x igual a -1. Está bien dicho. Pero si no te dicen nada, lo mejor es que digas las dos cosas, ¿vale? ¿Dónde y qué altura tiene? ¿Ok? Vamos a ver. Recuadro por aquí, que tenemos el máximo absoluto ya calculado. Ahí está. Y ahora me voy al mínimo, ¿vale? Decidme el número menor que habéis visto entre estas alturas. ¿Cuál es el número menor que habéis visto ahí? Le echa el 0, ¿verdad? El 0 que se obtiene en 2 sitios. No pasa nada. Puedes obtener el mínimo absoluto de una función en 2 sitios. Claro que sí. Aquí lo tenemos. ¿Vale? No marco aquí también porque es el mismo que ya teníamos estudiado por arriba, ¿vale? Entonces me vais a permitir que por comodidad lo haga solo aquí arriba y diga que tengo el mínimo absoluto de f de x en el intervalo -1, 1 en 2 puntos. El primero de ellos es el 0, 0. Repito, el primero de ellos es el 0, 0. Me estoy refiriendo al punto que habíamos puesto por aquí en moradillo. ¿Vale? Repito, este punto, que os recuerdo, su coordenada x era x igual a 0 y que la coordenada y, la altura, ha dado 0. ¿Vale? Y luego tenemos otro punto que es el
el que hemos denotado ahí, que su coordenada X es 1 y su altura es 0, ¿vale? Repito, el otro punto tiene como coordenada X un 1 y la altura es un 0. Eso es, pues ahí tienes el mínimo absoluto de la función en dos lugares diferentes. Puede pasar perfectamente, ¿vale? Y como digo, es muy importante que, en general, si no os dicen lo contrario, intentemos dar las dos coordenadas, ¿vale? Seguramente estáis acostumbrados a dar solo la X y es verdad que en general no está mal. Pero vamos a evitar la mala follada de la gente, ¿vale? Y mejor darle toda la información que no dejarla a la mitad, ¿vale? Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos, decidme, ¿cuál es el punto más alto de la carretera de La Coruña? La carretera de La Coruña es la A6. Entonces, hay quien puede decirme, Duque, el punto más alto está por ahí cerca de Guadarrama. Y otro puede decirme, el punto más alto está a 1250 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Cuál de los dos lo ha dicho bien o mal? Los dos lo han dicho bien, pero como no sabía ninguno de ellos exactamente qué les estaba preguntando, ¿por qué no me dicen las dos informaciones? Decirme, Duque, el punto más alto de la carretera de La Coruña es en el kilómetro no sé cuántos, que es a la altura de Guadarrama, que por cierto de altura está a 1250 metros. ¿Veis la doble información? ¿Dónde está? ¿En qué coordenada X? ¿Y a qué altura está? Insisto, kilómetro 60, me lo invento, y altura 1250 metros. También me lo he inventado el dato, ¿vale? Bueno, pues es lo que estoy diciendo aquí. La coordenada X sería el equivalente al kilómetro donde está, ¿vale? Y la coordenada Y es la altura. Bueno, en este caso es el mínimo. En el caso del máximo, ahí está el kilómetro donde está y ahí tenemos el valor de la altura, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplillo muy sencillo. Aunque, ojo, muy sencillo, pues es verdad que se nos alarga, claro. Que vamos entrando en materia y la cosa se alarga, ¿no? Pero al final las cuentas que hemos hecho no requieren una comprobación típica de la segunda derivada como haremos en los máximos relativos, máximos y mínimos relativos. Cuando estamos en absolutos, solo hacemos una lista fácil de puntos candidatos, hallamos la altura de todos esos candidatos y comparamos la altura más alta es el máximo, la altura más baja es el mínimo. Eso es todo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo, menos de media horilla como quería, que es en el que hemos explicado, si no me equivoco, esto, máximos y mínimos absolutos en un intervalo. Yo creo que lo siguiente que os voy a explicar ya, a ver un segundo, es la obtención de extremos relativos. A ver, un momento, hemos explicado ya. Efectivamente, lo siguiente ya son los máximos y mínimos relativos, que tienen que ver con esto, pero requieren una comprobación posterior de si estás en un máximo o en un mínimo, ¿vale? Pero tiene que ver con lo que hemos hecho aquí. Venga, pero eso para otro vídeo. Hasta luego.